Muy buenos días. Soy Ana Rosa Valencia Tejero, estudiante en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas del doctorado en Administración y Políticas Públicas, con la asignatura Tratados y Convenios Internacionales bajo la tutela del doctor Benjamín Acosta. Les presentaré un video sobre el caso Fernández Ortega y otros versus México. Ortega y otros versus México. El objetivo es proporcionar una pequeña muestra del papel de nuestro país con respecto a los tratados y convenios internacionales, en este caso en relación con los derechos humanos, así como los principales hallazgos al respecto. Intervienen personas y organismos internacionales y documentos como la Carta Magna de la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la protección de todas las personas contra la tortura, penas crueles, inhumanos o degradantes. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la violación sexual cometida en perjuicio de Inés Fernández Ortega por parte de agentes militares, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables, de los protagonistas. Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, todos inmersos en el contexto de la legalidad y del cuidado de la seguridad de las personas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, el Ejército Mexicano, tiene más fuero y son intocables. La Corte Interamericana sobre los Derechos Humanos, que crea la Corte y define las funciones y procedimientos de la Comisión y su Corte. La víctima. Del reclamo de justicia ante las instancias. La primera intervención fue con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, que coadyuvó con la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, dos instancias que acompañaron a la víctima ante el Ministerio Público Allende en el estado de Guerrero, en donde se inicia la indagatoria, se realizan estudios médicos y se toman muestras y declaraciones sobre los sucesos y acontecimientos para que finalmente el Ministerio Público se declarara incompetente, turnando el caso a la milicia. La señora Fernández solicita el amparo de la justicia mexicana y se le deniega. Ante tal circunstancia, interpone queja ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, quien acepta el caso y requiere a México. Además, durante su investigación, la Corte se encontró con que el caso de Inés Fernández fue archivado por las autoridades militares mexicanas bajo argumentación de que no había una acusación directa y personal en contra de algún miembro del ejército mexicano, que era solo de oídas y que no había coincidencia entre lo que narraron Inés y su hija. Finalmente, el 15 de abril del 2010, se celebra audiencia en Lima, Perú, y encontrándose el siguiente hallazgo: la realidad de las cosas. El papel del Estado mexicano a través del desempeño de sus funcionarios públicos dejó mucho que desear. Hubiera sido mejor aceptar la responsabilidad y contestar con apego a los tratados internacionales, asumiendo con dignidad los errores para no volver a incurrir en ellos. La respuesta de México: no existe tal caso. El ejército mexicano no es responsable. El hallazgo: entonces, ¿por qué determina que el ejército no es responsable si no hay caso? La Corte Interamericana determina incumplimiento en la debida diligencia en el procesamiento de la denuncia e investigación de la violación sexual. La violación sexual de una persona por parte del personal militar no guarda en ningún caso relación con la disciplina o la misión militar. Los funcionarios públicos del momento pretendieron justificar inexistencia de algún recurso legal para impugnar la competencia militar, olvidándose del artículo 25.1 de la Convención de los signados tratados y convenciones internacionales para privilegiar el derecho. La Corte concluye que las autoridades estatales no actuaron con la debida diligencia en la investigación de la violación sexual de la señora Fernández Ortega, la cual además excedió un plazo razonable. Por ello, el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de la víctima. ¿Qué se resolvió? Se condena a México a conducir en el fuero ordinario el proceso penal, sancionar la conducta del agente del Ministerio Público que dificultó el proceso,
Adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para hacer la comparecencia de la justicia militar con estándares internacionales. Adoptar las reformas para que se cuente con recursos efectivos legales. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Realizar las publicaciones dispuestas de la sentencia. Brindar el tratamiento médico y psicológico que requieren las víctimas. Continuar con el proceso de un protocolo de actuación respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales. Implementar programas de capacitación sobre casos de violencia sexual de mujeres con perspectiva de género y etnicidad. Implementar un curso permanente y obligatorio en derechos humanos a los miembros de las Fuerzas Armadas. Otorgar becas a instituciones públicas a los hijos de la víctima. Facilitar recursos para que la comunidad establezca un centro comunitario de la mujer. Adoptar medidas para que las niñas de la comunidad estudien. Asegurar que los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual sean proporcionados por las instituciones. Pagar las cantidades fijadas de indemnización por daños y por el reintegro de costas y gastos según corresponda. El seguimiento. Capturan a militares por violar a indígenas. En el último trimestre de 2013, la PGR presentó ante un juez a 4 integrantes del ejército que en febrero y marzo del 2002 presuntamente participaron en los ataques sexuales contra las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Cabe destacar que 3 de los detenidos aún fungían como elementos activos del ejército cuando fueron capturados por la PGR, mientras que el cuarto, Nemesio Sierra, había causado baja y al ser detenido se desempeñaba como policía estatal de Guerrero. El hallazgo, caso omiso a las sentencias de la Corte, ya que nunca fueron separados de sus cargos y siguieron fungiendo como funcionarios públicos del Estado. Cambios a la legislación interna. El pasado 24 de abril del 2004, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad el dictamen de reformas que presentaron las comisiones, por el que, entre otras cosas, se restringe la extensión de la jurisdicción militar en casos donde las víctimas sean civiles. Además, en cumplimiento de las sentencias que señalan que el Estado debe reparar el daño integralmente, involucrando a los 3 niveles de gobierno y a los 3 poderes. Estos han establecido medidas para el cumplimiento del debido proceso en reglamentos internos y programas establecidos. El caso expuesto nos presenta la realidad de México con respecto a los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos y sus bases legales, como lo son la Carta Magna de la ONU y la legalidad de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pareciera que el propio gobierno ignora sus compromisos. Sin embargo, existen, están vigentes. Hoy con las tecnologías todos tenemos acceso a ellos y por tal debemos hacerlo dando muestras de apoyo y crecimiento. Recordemos que todos somos el Estado. Muchas gracias.